Hace poco más de un mes, el 6 de junio, se conmemoraron 80 años del desembarco de las tropas aliadas de Estados Unidos de Norteamérica, Canadá e Inglaterra en las playas de Normandía, Francia. En estas playas, según los investigadores, ese día, el 6 de junio de 1944, murieron en ese combate aproximadamente de 2.500 a 3.000 soldados quedaron ahí en esas playas. Últimamente se hicieron entrevistas a hombres que sobrevivieron a ese combate y algunos de ellos visitaron cementerios ahí en Normandía donde quedaron sus amigos, compañeros. Y en el semblante de estos hombres había tristeza, dolor por recordar este acontecimiento tan triste, tan trágico. Nosotros ya sabemos cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. Y también sabemos que hasta el día de hoy no ha habido paz. Es muy extraño que el hombre desee tanto la paz, pero sea tan imposible alcanzarla. ¿Por qué mi comentario? Porque es importante recordar lo que pasó. Porque es importante recordar hechos históricos que han marcado la vida de muchas personas, que han marcado la vida de países. Porque es importante recordar el pasado. Hay una frase muy común entre los historiadores que dice: aquel país, aquel gobierno, aquella ciudad que no recuerda su historia, está condenado a repetirla. Y para nosotros, ¿por qué es importante recordar lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Por qué es importante recordar de dónde nos sacó Cristo? ¿Quiénes éramos antes de que Cristo nos llamara? Nosotros sabemos que las guerras muestran la cara más dura del hombre. Mueren los inocentes, generalmente son los inocentes los que más sufren. Desde Caín y Abel, en Génesis 4, el hombre ha matado al hombre y continúa haciéndolo. Hoy vamos a meditar en estas preguntas. ¿Por qué es importante recordar como cristianos nuestra salvación? ¿Y cómo fue que esta sucedió? ¿En qué condiciones estábamos cuando Dios nos llamó a salvación? La predicación de hoy la he llamado: Cristiano, recuerda tu llamado. Y vamos a ver 3 llamados que Dios nos hace como creyentes. Para eso vamos a retomar el texto que hemos estado estudiando, que apenas iniciamos, de Primera de Timoteo capítulo 1. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 1. Los llamados que hoy vamos a estar viendo es el llamado a la salvación, el llamado para servir y el llamado para exaltar, para glorificar, para alabar a Dios. Y estos 3 llamados los vamos a ver a través de las palabras de Pablo en su carta a Timoteo. Vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 1,
versículo 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a iniciar con el llamado a la salvación, el llamado al servicio y el llamado a glorificar a Dios. Si recordamos, nuestro hermano Humberto nos hablaba del uso de la ley, que se le ha dado un mal uso, pero él también nos hablaba de un buen uso de la ley. Nuestro hermano Humberto hablaba que en ese tiempo principalmente había dos grupos de personas, de falsos maestros, que hablaban que la ley, un grupo decía que la ley ya no era necesaria, ya no era útil. Finalmente ya estábamos en el tiempo de la gracia, ya no importaba la ley. Y el otro grupo usaba la ley para mostrar su conocimiento que tenían de la ley, para exaltarse porque eran sabios, pero en sus vidas no importaba realmente la ley, solo era para enorgullecerse y creerse mejores que otros y generar debates donde yo resaltaba por mi conocimiento. Ese no era el uso apropiado de la ley y sigue sin serlo. Y sigue habiendo personas, el hermano nos hablaba de personas, grupos de, no sé, de falsas iglesias que se enfocan en estos temas. Tienen su arca, hacen arcas de madera, no sé, y tienen danza. De hecho, en una ocasión a mí me tocó estar en una congregación cuando recién llegué a Zacatecas y me invitaron, yo no la conocía, y vi que entraban por el pasillo con un arca y tocaban, no sé si eran cuernos de verdad o algún instrumento que imitaba el sonido del shofar, y había una reverencia muy grande por esa arca, porque para ellos simbolizaba el arca que en algún momento tuvo el pueblo de Israel. Honestamente yo me quedé sorprendido. Sin embargo, eso existe y se practica. Gracias a Dios que no hemos estado ahí. Bueno, yo estuve solo de visita. Sin embargo, ese no es el uso correcto de la ley. Vamos a leer el versículo 12 de 1 de Timoteo, capítulo 1. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. En este versículo vemos 4 razones por las que Pablo da gracias a Dios. La primera razón por la que él da gracias es porque Dios lo escogió. En el versículo 11 leemos:
según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Él fue escogido por Dios. La segunda cosa por la que Pablo da gracias al Señor es porque me fortaleció. Esta palabra fortalecer, si la traducimos a una expresión que pueda entenderse mejor, quiere decir me capacitó. Dios me dio la capacidad de poder servirlo, la capacidad de llevar el evangelio a todas las partes donde Él lo hizo. Esa es la segunda razón por la que Pablo da gracias, porque Dios lo capacitó. La tercera razón por la que él da gracias, ahí mismo en el versículo 12, es porque me tuvo por fiel. Lo que Pablo quiere decir aquí es que además de que Dios lo capacitó, no es que el Señor vio en él fidelidad, sino que Dios, al capacitarlo, le dio su confianza también. De hecho, hay cierta sorpresa aquí de que Dios haya confiado en él. La cuarta razón por la que él da gracias es porque lo puso en el ministerio. Que ahí termina el versículo 12, poniéndome en el ministerio. La palabra que Pablo usa aquí para ministerio es la palabra que se usa para diácono, es decir, para servir. Él no usa la palabra apóstol, aunque Dios lo nombró apóstol, sino que él habla que Dios lo llamó para servir. Me gusta mucho cómo Pablo usa esta palabra aquí, porque él deja en claro que él no fue llamado a ser un hombre de honor, un líder grande al cual la gente le iba a servir. Dios no lo llamó para ser un hombre poderoso, que tuviera muchos sirvientes. Dios lo llamó para servir. Respecto al servicio, medito en la idea que tenemos del servir a Dios. En la religión tradicional se piensa que servir a Dios solo se hace en un lugar de 4 paredes y a los líderes que están ahí. Muchas veces pensamos que servir a Dios es solo a través de un ministerio de la congregación. Muchas veces pensamos que servir es solo sirviendo a los pastores o sirviendo a algún hermano. Nosotros debemos tener claro todo lo que significa servir a Dios. Viene a mi mente cuando el pastor Paul Washer comenta que en una ocasión él se subió a un avión y una persona le preguntaba: ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo, tu profesión? Y Paul Washer le decía: bueno, yo soy un esposo, yo soy esposo. Bueno, sí, pero ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu actividad principal? Bueno, yo soy padre también, yo tengo unos hijos. Debemos tener claro cuál es nuestro ministerio principal. No podemos
servir en una congregación y descuidar nuestra familia, o estar predicando el Evangelio, que debemos hacerlo, claro, pero en nuestra familia, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra esposa, no quiere saber nada de Dios porque Dios le roba todo tu tiempo, toda tu atención. Y no solo eso, a veces hay maltrato, hay un descuido. Debemos tener claro cuál es el ministerio principal que Dios nos ha dado. Y claro que debemos servir a nuestros hermanos, servir en nuestra congregación y servir a nuestro prójimo también. Pablo dice también en el versículo 12, porque me tuvo por fiel. Dios tuvo confianza en Dios, tuvo confianza en Pablo. Pero Pablo dice, él no me tuvo confianza porque yo fuera digno de confianza. Acabamos de leer que él dice que Dios lo fortaleció, Dios lo capacitó. Nosotros debemos tener siempre claro que quien nos capacita para hacer lo que hagamos es Dios. Nos capacita para resistir pruebas. Él dice que no nos va a dar una prueba más grande de lo que podamos soportar, y a veces creemos que nos las da, que es más grande de lo que podemos soportar, pero eso nos lleva a quebrantarnos y a buscarlo. También cuando hacemos un ministerio exitoso, cuando tenemos una congregación que está creciendo, cuando tenemos hermanos que nos admiran por nuestro servicio a Dios, siempre me ha gustado cómo Pablo lo dice en 2 de Corintios 3. Vamos a 2 de Corintios 3. 2 de Corintios capítulo 3, versículos 4 y 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dios es el que nos hace competentes. Honestamente, el que yo esté aquí no es porque yo sea competente o alguien preparado, sino que Dios en su gracia me hace competente. Sino que Dios en su gracia nos hace competentes para servirlo. Respecto al servicio, también viene a mi mente una mujer en Escocia, una madre de familia se acerca a su pastor y le dice: pastor, yo tengo carga en mi corazón porque no estoy sirviendo como a mí me gustaría aquí en la congregación. La verdad no dispongo de mucho tiempo y me gustaría poder servir más. El pastor le pregunta a esta mujer: bueno, dime, ¿por qué es que no tienes el suficiente tiempo? ¿Por qué hay esta preocupación en tu corazón? Y ella le comenta: bueno, tengo 4 hijos, no estoy seguro si eran 3 o 4. Y le dice: usted sabe, tengo un hijo que se fue de misionero, ahora está de misionero en China. Y bueno, usted sabe que otro de mis hijos, ustedes están pronto a nombrarlo como pastor.
y otro de mis hijos está sirviendo aquí en la congregación. El pastor, sorprendido, admirado, le dice: no quiero imaginar, no puedo imaginar cómo vas a ser recibida en el cielo por tu servicio a Dios. Esta mujer pensaba que no estaba sirviendo a Dios, sin embargo había formado a sus hijos, hombres fieles al Señor. También tomé un ejemplo de un escritor que se llama William Barclay, no sé si así se pronuncie. Y él dice lo siguiente: el filósofo griego Plutarco cuenta que cuando un espartano obtenía una victoria en los juegos, su recompensa era el poder estar al lado del rey en la guerra. En una ocasión, a un luchador espartano en los Juegos Olímpicos le ofrecieron un soborno muy considerable para que se retirara de la contienda, pero él se negó. Finalmente, después de un esfuerzo importante, obtuvo una victoria. Alguien le dijo: bien, espartano, ¿qué has ganado con la costosa victoria que has obtenido? Él contestó: he ganado el privilegio de estar delante de mi rey en el campo de batalla. Su recompensa era servir a su rey y, si llegaba la ocasión, morir por él. Asimismo fue para el servicio Pablo, no para el honor. Pablo sabía que había sido elegido para servir. Fin de la cita. Ahora vamos al versículo 13, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Con esta parte del versículo 12 terminamos el tema del llamado al servicio. Ahora vamos a ver el llamado a salvación. Y aquí en el versículo 13, Pablo comienza recordando lo que él hizo antes de encontrarse al Señor en Damasco, camino a Damasco. Pablo hace un llamado a esos recuerdos. Dice: habiendo sido yo antes blasfemo. ¿Cuándo Pablo fue blasfemo? Pues bien, él lo hizo en Hechos 8, cuando él inicia la persecución. En Hechos 9, en Hechos 22, él sigue hablando de todo lo que él hizo contra aquellos hombres del camino, como se les llamaba a los cristianos. Pablo fue un blasfemo al negar a Cristo como el Mesías. De hecho, en Hechos 26, 9 al 11, vamos a leer Hechos 26, 9 al 11. Hechos 26, versículo 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas,
contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo estaba consciente de lo que él había hecho. Y él usaba este recuerdo para hacer un uso correcto de la ley. Él sabía que al blasfemar había roto los primeros mandamientos de la primera tabla de la ley, que son los mandamientos de nuestra relación con Dios. Él sabía que al blasfemar el tercer mandamiento, más bien al blasfemar, violaba el tercer mandamiento. Por lo tanto, estaba violando la ley. También vemos en el versículo 11 de Hechos 26 que él forzaba a las personas a blasfemar. Cuando leemos también en Hechos capítulo 8, vamos a leer Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Lo que estaba haciendo Pablo era violar la segunda tabla de los 10 mandamientos, que era su relación con el prójimo, con las personas, con el hombre. Como vamos otra vez a Timoteo capítulo 1. Dice Pablo, habiendo sido yo antes, versículo 13, blasfemo, perseguidor e injuriador. La injuria es usar nuestras palabras para a otra persona considerarla como menos que una persona, para hacerla sentir como si fuera alguien sin valor. En el sentido de la palabra griega, es conducir a una persona para ser maltratada con violencia y menosprecio. Algo tan común que podemos ver ahora en las redes sociales, la injuria. Tratar de hacer sentir al otro menos. Y si alguien comete alguna equivocación, algún pecado, aunque ellos no lo llamen así, buscan acabar con esa persona porque hizo algo indebido o escandaloso. Pues bien, eso es injuria. Y como Pablo lo hizo con los creyentes cuando él los perseguía, la injuria, cuando nosotros veamos la injuria hacia nosotros, podemos pensar que estamos en las puertas de una persecución.
La injuria es la antesala de la persecución. Actualmente podríamos decir que en nuestro país no es tan grave, solo nos ven como cavernícolas, como personas que están en contra del desarrollo de la nueva moral y como personas retrasadas en sus ideas de la época de las cavernas del siglo XVII, XVIII. Sin embargo, la sociedad moderna construye sus columnas de su ideología, de su moral, sobre la arena, aunque yo creo que más sobre el agua, porque se mueven como el agua de un lugar a otro. Hoy sostienen una cosa y mañana cambia, es diferente, aunque a veces es contradictorio. Sin embargo, nosotros en Cristo sabemos que Dios nos ha puesto para ser columnas de la verdad. Dice la palabra de Dios que somos columna y baluarte de su palabra, de la verdad. Y nuestras columnas están fundadas sobre 12 columnas que levantó Cristo, que son los apóstoles, y están sobre la roca. Entonces, nuestras columnas son firmes, nuestras convicciones son sólidas, porque están sobre Cristo. Regresando a 1 de Timoteo, capítulo 1, continuamos en el versículo 3, en la segunda parte. Después de que Pablo recuerda la persecución que inició, dice: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Aquí llama la atención que dice Pablo que él fue recibido a misericordia porque lo hizo en ignorancia y en incredulidad. Algunos podrían pensar, entonces si haces cosas que ofenden a Dios en ignorancia o en incredulidad, ¿Dios te va a recibir a misericordia por eso? ¿Porque eres menos culpable? No, Pablo no está diciendo eso. Aunque él dice estas palabras, no es que él esté justificando que lo que hizo estuvo más o menos mal, porque él era ignorante. No, su pecado seguía siendo grave, como lo vamos a ver más adelante, pero él sí quiere mencionar algo. En Números, capítulo 15, Dios habla de aquellos sacrificios que se ofrecían por aquellas personas que pecaban contra Dios en ignorancia. Vamos a Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 22. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fuere hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto, en olor grato a Jehová, con su ofrenda y libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Sin embargo, cuando el pecado se hacía con alevosía y ventaja, como solemos decir,
Dios dice, más adelante en el mismo capítulo de Números 15, en el versículo 30, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraje a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Todos, en algún momento antes de ser llamados a salvación, actuábamos en ignorancia. Todos antes de conocer al Señor actuamos en ignorancia y en incredulidad, obviamente. El Señor, cuando estaban crucificándolo, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en Hechos 3, versículo 17, Pedro dice algo a los judíos, que ellos lo que le hicieron al Señor crucificándolo, lo hicieron en ignorancia. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. También, si recordamos, Dios nos dice que aquellas personas que han probado de la fe, han gustado de las bendiciones y después rechazan a Dios, esas personas ya no están pecando en ignorancia porque ya han conocido a Dios. Por eso dice Pablo, dice la palabra de Dios, estas personas ya no pueden volver a crucificar a Cristo, ya no hay solución para ellos. Es lo que Pablo está expresando aquí cuando él dice que lo hizo en ignorancia. Algo que me sorprende es que Pablo era un fariseo de fariseos, circuncidado al tercer día, y sin embargo él no conocía a Dios. Nosotros podemos estar en una situación similar, podemos estar viniendo aquí y cantar y orar y decirle hermano a la persona que se sienta a un lado, pero realmente no conocer a Dios. Eso es muy peligroso. Nosotros debemos estar conscientes de nuestro conocimiento de Dios, si es real o no lo es. Por eso también es importante meditar en nuestra salvación. Volvamos otra vez a 1 de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. En el versículo, en el versículo 13, ya hemos visto cómo Pablo recuerda lo que le hizo a la iglesia naciente del Señor. Y él dice que fue recibido misericordia porque lo hizo en ignorancia y en incredulidad. Él alcanzó misericordia, como nosotros la hemos alcanzado, porque también lo que hacíamos, lo hacíamos en ignorancia. Y en el versículo 14, Pablo
habla de algo hermoso. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo está diciendo, lo que yo hice fue grave, aunque lo hice en ignorancia, en incredulidad, y aunque no lo hice consciente de que estaba ofendiendo a Dios, fue grave, fue un pecado terrible. Pero él dice, ese pero de Dios, pero la gracia de Dios fue mucho más grande. Como leemos en Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nosotros, al igual que Pablo, podemos decir, pero Dios, en su gracia, fue más grande que nuestros pecados. La abundante gracia de Dios borró nuestros pecados a través de Cristo. Y Pablo continúa ahí mismo en el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esa sobreabundante gracia trajo la fe y el amor a la vida de Pablo en Cristo Jesús. Pablo está comentando que la fe antecede al amor. Y sabemos que la fe la da Dios, y Pablo está diciendo que Cristo Jesús fue quien dio esa fe y ese amor. Nuestra fe no es de nosotros. La fe Dios nos la ha dado. Y el amor no puede existir sin fe. Quizás nosotros, antes de conocer al Señor, pensábamos que amábamos. Pero sin fe no hay amor. Porque la fuente del amor es Dios. O al menos del verdadero amor. La fe y el amor no son virtudes que hayan nacido en nosotros por nuestro propio mérito. La fe y el amor se van a ver en un cristiano con base en la relación que él tenga con Jesucristo, con Dios. Si en una persona vemos una fe débil, una fe dudosa, es muy probable que su relación con Dios lo sea así. Lo mismo en el amor. Posteriormente Pablo en el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quiénes son todos? ¿A quién se refiere Pablo con todos? ¿Quién es digno de recibir el Evangelio? De escucharlo. Quizás nadie somos dignos, pero Dios nos dice que esta palabra es digna de ser recibida por todos. El Evangelio es una verdad para todos. No importa si crees en Dios o no crees en Dios. El Evangelio de Dios es para todos. Y es una palabra, es un mensaje digno.
al final del versículo 15, Pablo dice, Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo que Pablo está diciendo aquí no es que Él es el primer pecador de la humanidad. Nosotros sabemos que los primeros pecadores de la creación son Adán y Eva. Lo que Él quiere decir con el primero es que Él es el principal de los pecadores, Él es el más grande de los pecadores. Lo que Pablo quiere decirnos es que si Él es el más grande de los pecadores, el principal pecador, no existe ninguna persona que no pueda recibir el Evangelio, que no sea digno de salvación. En el versículo 16, Pablo sigue relacionando este pasaje, estas palabras, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo se pone como el peor de los pecadores. Quizás hay quienes piensen, quizás no fue tan grave lo que hizo. Quizás algunos de nosotros sintamos que hemos pecado de una forma más grotesca, más ofensiva delante de Dios. Probablemente. Sin embargo, Pablo sabía que lo que él hizo era grave. Y él lo traía a recuerdo constantemente. ¿Por qué hacía esto él? El recordar su pasado no es que él tuviera un trauma y no podía superar eso. El recordar nuestro pasado no es algo que nos lleve a pensar que es algo malo para olvidar, que ya lo pasado, olvídate de ello, ya no importa, ya Dios te perdonó, y es verdad, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo, y es verdad. Pero Pablo recordaba su pecado para humillarse, para humillar su orgullo, su soberbia, para no pensar que lo que él había logrado, las iglesias que él había formado, todo lo que él hizo en sus viajes, no fue por él, ni por su capacidad. Nosotros también debemos recordar de dónde nos sacó Dios cuando sintamos que ya somos los mega espirituales, los super espirituales, los ungidos, los que no me toques porque te puedes morir si tocas al ungido. No, recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda quién eres delante de Dios. Que lo que Él ha hecho en tu vida ha sido por gracia, por misericordia. Y no como estos falsos maestros de ese tiempo que se enorgullecían por su conocimiento, por su sabiduría, por su elocuencia. Y Pablo no hacía eso, él decía, yo soy el peor de los pecadores, yo soy el principal pecador. Yo hice todo esto y mira lo que Dios está haciendo conmigo. Yo creo que también Pablo expresaba esto para mostrarnos que nosotros podemos hacer también cosas para el Señor que lo glorifiquen, cosas importantes, ministerios
grandes que impacten a nuestra sociedad, empezando por nuestros hermanos. Si lo hizo con Pablo, el más grande de los pecadores, que así se llamó, ¿por qué no lo puede hacer con alguno de nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Pablo? ¿Sí existe alguna diferencia? Espiritualmente no, pero en nuestro corazón y en nuestra mente sí la existe. Esa diferencia está marcada ¿por qué? Porque no creemos en Dios lo suficiente, porque no creemos que Él lo puede hacer, porque no hemos permitido que Él nos fortalezca, porque no hemos querido obedecerle. ¿Qué hizo Pablo? Quizás después del Señor, el segundo hombre más influyente en el Nuevo Testamento. El que se decía el peor de los pecadores, tuvo este impacto en su sociedad, en el mundo, porque Dios lo usó. ¿Y por qué a ti? ¿Por qué a mí no me está usando de esa forma? Es una buena pregunta para meditar esta noche. En el versículo 16 dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Esa es la otra parte para las personas que aún no han entregado su vida al Señor. ¿Crees que no eres digno de acercarte al Señor? El Señor está dispuesto a perdonar a todo aquel que se acerque a Él y pedirle perdón. El Señor está dispuesto a salvar a aquellos hombres, a aquellas mujeres que lo busquen y deseen reconciliarse con Él. Y Pablo dice, mírame, yo soy el ejemplo más grande que puedas ver. Y también tú y yo podemos ser el ejemplo de una vida salvada, de una vida redimida, de una vida cambiada. Recuerdo cuando un pastor comenta y dice, si usted como creyente se acerca a una persona y le busca mostrar que Dios existe, no le sirve para nada a esa persona saber eso. No va a tener un impacto en su vida probablemente. Si usted se acerca a una persona y le demuestra que Jesucristo existió, murió en una cruz y resucitó, si usted le demuestra eso, esa persona tampoco va a provocar un cambio en su vida si solo se queda con el conocimiento. El conocimiento no le va a servir para nada en su vida, ni va a tener un impacto. Pero si esa persona le dice a Dios y le pide que cambie su vida, que le dé la fe que necesita, que cambie su corazón, que cambie su mente, entonces realmente va a haber un cambio en su vida, va a haber una transformación en su vida. Y va a dejar de ser un incrédulo y va a conocer realmente quién es Dios. El conocimiento no le va a servir de nada, pero si Dios cambia su vida y su corazón, va a tener un impacto en su vida y él va a saber que Dios es real. Viene a mi mente un escrito de un
de un compositor de himnos muy famoso, que fue John Newton. Él, antes de morir, escribió su propio epitafio. Cito: John Newton, empleado antaño infiel y libertino, traficante de esclavos en África, fue, por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y nombrado para predicar la fe que tanto había tratado de destruir. Fin de la cita. John Newton nunca olvidó que era un pecador perdonado. Y Pablo tampoco. Él constantemente recordaba que era un pecador perdonado, como tú, como yo. Recordar que somos pecadores perdonados siempre va a provocar humildad, sencillez. Puedes conocer mucho de teología, puedes conocer mucho de la palabra de Dios, pero si olvidas que eres un pecador perdonado, estás en el camino al orgullo, a la soberbia, al abuso de tus hermanos. Finalmente vemos en el versículo 17 lo que hace recordar que somos pecadores perdonados. Recordar nuestra historia con Dios. Recordar dónde estábamos en el fango y que Cristo nos sacó. Esto es lo que debe provocar en nuestras vidas. Lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, eso debe nacer en un creyente, en su corazón y en sus labios, cada vez que recuerde de dónde Dios lo sacó. Pablo termina exaltando al Señor a través de una doxología. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si en tu vida al recordar que eres un pecador perdonado, no te lleva a exaltar al Señor de esta forma, pueden deberse a muchas razones, pero una de ellas es que probablemente no has experimentado esa salvación. Porque no hay forma de entender esa sobreabundante gracia de Dios en nuestras vidas para confiarnos su evangelio, para confiarnos el ministerio de su palabra a los que la predicamos, para confiarnos la verdad y proclamarla allá afuera, para que el mundo pueda conocerlo. No me explico no poder exaltar al Señor después de meditar en eso. Que nos haya confiado algo tan grande. Dios nos ha confiado algo celestial. No podemos solo estar pasivos, teniendo su palabra en nuestras manos, teniendo la bendición de poder vivir sirviendo al Señor en nuestra familia, para exaltar su nombre, para alabar su nombre, y no exaltarlo. Nosotros vemos en el mundo familias destruidas, jóvenes refugiados en las drogas, en el alcohol, porque sus padres se aman a sí mismos más que a sus hijos.
porque es más importante el amor propio, el orgullo. Y nosotros sabemos que esa no es la verdad. La verdad no es el hombre mismo, centrado en el hombre mismo. Nosotros sabemos que Dios creó al hombre no para vivir para sí mismo, sino para que su nombre sea exaltado, fundamentado en su verdad. El día de hoy hemos visto esta noche el llamado a salvación. Dios nos ha llamado al ministerio de su palabra, al evangelio. Hemos visto que Dios nos llama para servir, a servir a nuestros hermanos, servir a nuestra congregación, servir a nuestro prójimo. Y Dios nos ha llamado a glorificar su nombre y alabarlo y exaltarlo por quien Él es y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Pablo, a través de su vida, él nos muestra que no hay un límite para la sobreabundante gracia de Dios. Yo quiero decirle a alguna persona que esté aquí, que si no ha entregado su vida al Señor, puede confiar en la sobreabundante gracia de Dios, que va a perdonar todos sus pecados. Si estás dispuesto, si estás dispuesta a arrepentirte, a creer que Jesucristo murió por ti en esa cruz, a creer que Dios le levantó de los muertos al tercer día. Si tú estás dispuesto, estás dispuesta a depositar tu fe en Jesucristo, Dios lo va a hacer. Vas a ser un pecador perdonado. Yo te invito a que medites en tu vida si ya eres creyente y recuerdes de dónde Dios te sacó, y eso traiga humildad a tu corazón, traiga una vida de servicio, traiga una vida de amor y sobre todo una vida que glorifique al Señor. Vamos a orar.